Buenos días. ¿Me escucha? Sí, Ah, sí, ¿qué ahorita tal? sí, pero de repente como que te ¿Qué tal? ¿Qué congelas, tal? doctor. ¿Cómo te Bien. ha ido? ¿Qué tal? Con todos estos 2 años de confinamiento. Sí, Ah, está tremendo, ¿no? Pero bueno, vamos a sí, esperar sí. tantito para que vayan Sí, llegando. Son puntuales, ¿no? Pero bueno, esperemos tantito, ok. ¿vale? Ok, va. Gracias. ¿Cuántos son? ¿Qué tal? No son muchos, no son muchos. Es que estoy cambiando de cassette, estoy por eso. Ah, ya, ya. Por Son 14. Qué Sí, bien. son 14 y regresó Angélica del Valle, que parecía que iba a iniciar el semestre pasado, pero hubo ahí algunos contratiempos, pero ya se incorpora con nosotros. Entonces, también está ella aquí, ¿no? Pero Ok, es muy buen grupo, muy buen grupo. qué bien. Hola Gisela, buenos días. Hola, ¿qué tal, doctora? Buenos días. Aquí nos acompaña el doctor Parrilla. Sí, encantada, doctor. Buenos días. Gracias. Mucho gusto igualmente. Gracias. Vamos entonces a esperar un momentito, ¿no? Que se incorporen los compañeros. No sé si algunos vienen de clase y otros no. Entonces vamos a Ok. esperar tantito. Buenos días a todos, buenos días, doctora. Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Nos acompaña el doctor Parrilla, entonces nada más esperamos 2 minutos más para que él pueda platicarles sobre esta base de datos, ¿no? Que pueden utilizar con él, ¿no? En este ejercicio de las herramientas de las cuales él es experto. Y acabando con las dudas, nosotros continuamos con nuestro trabajo, ¿vale? Buenos días. Mucho gusto. Gracias, Buenos doctor. días, Mucho doctor. gusto. ¿Sí me escuchan bien?
Sí, ok, Sí, doctora. porque Sí, doctora, ahora, cuarto ahora claro. sí ando fuera de casa y pues bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Gracias. Buenos días, buenos días. Nos acompaña el doctor Parrilla. Ya hemos comentado que iba a platicar gusto. con ustedes sobre esta base de datos, ¿no? Que es un insumo básico para aprovechar este aprendizaje de herramientas, ¿no? que les va a ayudar en su tesis. Ok. 2 minutos y empezamos, ¿vale? ¿Ahora sí desayunaron o no? Ah, bueno, ok. ¿Qué tal el frío? Porque acá ando en el cerro, entonces sí hace frío. ¿En qué cerro está, doctora? ¿Qué cerro estoy? Estoy en un cerro cerca de la Náhuac, entonces sí, Ah, sí, está frío por ahí. sí, Muy Frío. frío. sí hace frío. Pero bueno. Sí. Bueno, 1 minuto y empezamos. Si de repente escuchan como mucho ruido de afuera, me dicen y cierro aquí la puerta, ¿eh? Sin problema. Estoy bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar, ya son 15. Y bueno, bienvenidos, un gusto volver a verlos. Y bueno, hoy está con nosotros el doctor Parrilla para platicar justo sobre lo que van a trabajar con él, ¿no? Y lo que requieren como insumos, que surgieron dudas ahí sobre, por ejemplo, qué base de datos. Entonces, normalmente él platica con ustedes, como con los grupos, porque estamos en este trabajo, ¿no? Coordinado para poder apoyarlos. Entonces viene muy bien el que vayan previendo, ¿no? Alguna información que él necesita, ¿no? Como esta base de datos para ir trabajando. Entonces, por favor, aprovechenlo, las dudas que tengan, con calma, él les puede apoyar. Y terminando esta participación del doctor Parrilla, nosotros continuamos con nuestro trabajo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ok, doctor Parrilla, cuando gustes. Muchas gracias, Keta. Un placer de nuevo vernos y compartir en otra edición más del doctorado, todo el trabajo que tenemos de preparación que es arduo y complicado, es la realidad. Tenemos 2 asignaturas. O sea, una es un seminario primero que es en que trabajamos los aspectos fundamentalmente del estado del arte, que ustedes trabajan con la doctora Keta, en donde ustedes hacen una búsqueda exhaustiva. Si hay mucho ruido de fondo, creo que... Súper. Entonces, trabajamos todos los aspectos relacionados con el estado del arte. Indudablemente, como ustedes ya conocen y ya les he explicado, ustedes tienen que tener una noción clara de cuál es el estado realmente, valga la redundancia, en qué situación se encuentran cada uno de sus temas de investigación. Por lo regular, combinamos entonces todo el trabajo que hacen con Keta con el trabajo de análisis de información. O sea, este es un primer seminario que nos debe entrenar en cómo nosotros podemos ver información estructurada, le llamamos, e información no estructurada. La información estructurada es la que comúnmente trabajamos desde el punto de vista de datos que sabemos que tienen un comportamiento, digamos, numérico, datos que pueden tener comportamientos cualitativos. A grandes rasgos, el dato numérico es cualquier, o sea, cantidad de coches, por ejemplo, que tiene una persona, pero desde el punto de vista de datos cualitativos son
digamos, si hay una frecuencia alta de presencia de tal tipo de persona o algo por el estilo, entonces la palabra que evalúa esta variable es una palabra que no es un número, alto, bajo, medio, o cuando hablamos de colores, son diferentes valores que tienen una variable cualitativa. Tenemos que vincularnos y aprender a combinar este tipo de variables en los análisis, y a su vez también tenemos que preparar la información no estructurada. Cuando hablamos de información no estructurada, estamos hablando de un texto de un correo electrónico, un documento que está escrito, digamos una entrevista, un video de una entrevista o algo por el estilo, una fotografía. O sea, son elementos en los cuales no existe verdaderamente una estructura numérica que nos permita trabajar. Entonces, cada uno escribe de una manera diferente, cada uno habla de una manera distinta, y por lo tanto no hay una estructura que pueda definir este tipo de cuestiones. Y tenemos entonces en las últimas sesiones de este semestre una breve introducción hacia la información no estructurada, que se trabaja fundamentalmente con minería de datos. Porque después tenemos una asignatura en el cuarto semestre, que justamente es el seminario de investigación de modelos predictivos, donde trabajamos todo lo relacionado con la analítica predictiva. Y esto todo es precisamente modelos que nos permiten trabajar tanto información estructurada como no estructurada, y que podemos entonces nosotros predecir diversas cuestiones. O sea, podemos definir la calidad de la comunicación, podemos definir qué tipo de personas son las que verdaderamente tienen factores que tributan a que puedan ser nuestros clientes potenciales, y lo podemos hacer en los dos ámbitos, o sea, tanto en B2C, o sea, que las personas son los clientes finales, pero lo podemos hacer también con B2B, que en fin de cuentas es cuando vendemos de empresa a empresa. Y entonces tenemos cosas muy similares y cosas diferentes. Cada uno de ustedes tiene un tema de investigación. Entonces, hay varios aspectos que tratamos que ustedes tengan cuando nosotros nos veamos. Primero, debe haber indudablemente que ustedes busquen, digamos, en su proceso de trabajo con los papers del estado del arte, no solamente conceptos que tienen que ver con sus temas de investigación, sino tenemos que ir a buscar información. Yo les propongo información cuantitativa, fundamentalmente datos, hechos, cantidades, por ciento. Yo les voy a hacer una pequeña demostración de a qué me refiero y cómo lo pueden ustedes realizar en este sentido, a partir de hacer un pequeño ejercicio en el que les puedo mostrar lo que me parece que pudieran ustedes hacer para llegar, cuando nos veamos, a que ustedes tengan realmente una base de datos. No es que tengan que encontrar la base de datos, si la encuentran, mejor todavía, asociada a su tema de investigación, pero en muchas ocasiones no existen tales bases de datos. Entonces tenemos que construir esta base de datos. ¿A qué le llamamos construir esta base de datos? Construir esta base de datos es un Excel. O sea, no es una complicación extraordinaria ni nada por el estilo. A un Excel en que nosotros vayamos volcando los parámetros, los indicadores que estamos encontrando en los papers. O sea, a medida que ustedes trabajan estos papers, no tienen que trabajar papers específicamente para mí, pero ahora les explico que si en los papers que ustedes procesan y los que tienen procesado no existen palabras como metodología, no existen palabras como modelo, no existen palabras como, digamos, herramientas de diferente tipo, que pueden ser estadísticas, pueden ser de otras herramientas, pueden ser de evaluación de carácter sociológico. O sea, puede haber infinidad de maneras en las que nosotros podemos caracterizar el comportamiento o de un individuo o de una empresa. Entonces, ahí es donde está el arte realmente. En este estado del arte que ustedes están trabajando, tenemos que tener también cómo buscar en esos papers que ustedes tienen, están encontrando, aquellos papers que hablan principalmente de dos palabras clave, o modelos o metodología, o método. Casi siempre esta palabra clave va a estar asociada a algún tipo de estudio cuantitativo, cualitativo, combinado, etc. Y de ahí vamos a ir extrayendo todo esto y vamos a conformar una tabla que le llamamos tabla de dimensiones. Pero yo les voy a mostrar el formato de esa tabla para que ustedes la puedan trabajar. Y después lo que hacemos es que en definitiva ustedes tienen que trabajar en lo adelante y deben haber hecho determinados avances, y con estos resultados del estado del arte ustedes deben construir su marco teórico.
mezclado al marco conceptual, al marco histórico, a todos los marcos estos que tenemos que trabajar en la tesis. Y al final, en su marco teórico es donde ustedes emplean su pensamiento crítico y hacen sus propuestas mezcladas con el pensamiento creativo. O sea, ustedes a lo mejor proponen su modelo en el cual ustedes pueden hacer determinados análisis sobre sus temas de investigación, y ese modelo después, en dependencia de los objetivos de su investigación, a partir de determinadas metodologías, ustedes definen claramente cuáles son sus objetivos. O sea, ese es en general el trabajo que ustedes están haciendo dentro de la tesis. Como una asignatura es un subconjunto pequeño de todo ese gran tema de investigación, lo que hacemos nosotros es hacer un proyecto aplicativo integrador. Es un ejercicio preliminar en este semestre que va a ser el capítulo 8 de sus tesis. Va a tributar a este capítulo 8 después, ya cuando ustedes hagan la redacción final. No sé si ustedes ya les pasaron la estructura de las tesis que tenemos que tener en la Facultad de Comunicación. Ya tienen esa estructura. ¿Cuántos capítulos? ¿Qué tiene cada capítulo? ¿Para qué sirve cada capítulo? Sí lo poseen. Sí. Perfecto. Súper. Estoy hablando entonces de ese capítulo que en las tesis por lo regular les van a pedir, no sé, una fundamentación cuantitativa, les van a pedir X cuestiones en este sentido. Históricamente, cuando hablan de aspectos cuantitativos, casi todo el mundo y casi siempre todo el mundo habla de una encuesta. En nuestro caso no va a ser así. Nosotros podemos utilizar resultados de encuesta, pero en nuestro caso, en esta primera parte va a ser un procesamiento de ese tipo, pero en el cuarto semestre, cuando trabajemos el seminario de modelos predictivos, no trabajamos con encuestas, trabajamos con bases de conocimiento. Nosotros aquí no tenemos específicamente en esta parte, en este primer seminario, no hacemos énfasis en esta diferencia entre bases de datos y bases de conocimiento, porque esto aplica más para los modelos predictivos que vamos a trabajar en el cuarto semestre. Pero lo que ustedes vayan recopilando nos va a servir, porque la diferencia sustancial entre base de datos y base de conocimiento es que en la base de datos nosotros tenemos que tener hechos probados. Digamos, si nosotros en una encuesta levantamos percepciones, cuando nosotros hablamos de una base de conocimiento, mezclamos percepciones con datos reales. O sea, ¿qué quiere decir un dato real? Esta persona que me está respondiendo y que yo tengo como objeto de estudio, yo sé fehacientemente y me demuestra que compró el producto de marca tal y lo ha comprado 3 veces. Pero yo tengo que tener ese dato, o sea, ese hecho real, esos datos reales. A estos datos reales le llamamos resultados del comportamiento de las personas o del comportamiento de las empresas, que en una base de datos no tenemos comportamientos, sino tenemos preferencias y percepciones. Es la diferencia sustancial. En esta primera parte, en este seminario, trabajamos fundamentalmente con los datos que podamos nosotros construir a partir de toda la información que existe hoy en día y que ustedes han ido tratando de recopilar. ¿A qué me refiero? Dentro de los artículos que ustedes están procesando, dentro de los papers, les diría, por ejemplo, busquen la palabra modelo o model o algo por el estilo. Y en esos papers los van separando para trabajarlos conmigo y construir la tabla de dimensiones que yo les voy a explicar ahora. Y a partir de ese artículo extraemos todo un conjunto de informaciones y datos numéricos que vamos construyendo entonces la base de datos que vamos a necesitar, porque a lo mejor un mismo parámetro o una misma métrica o algo por el estilo está mencionada por todo un conjunto diferente de autores en los papers que ustedes están analizando. Todo eso lo va recopilando. Yo les diría que se concentraran principalmente en datos numéricos. Donde quiera que aparezca un número, 1%, una cantidad, X cuestiones, entonces ahí van a encontrarse en los papers. El paper, por ejemplo, que no tiene gráfico, rara vez tiene mediciones, rara vez tiene por ciento, o sea, no lo tiene, sino se convierte en un paper de índole mucho más teórico, que desde el punto de vista de haber utilizado un método para captar esa información y poderla representar entonces gráficamente. Yo les voy a enseñar esto ahora en concreto, o sea, cómo creo que se puede trabajar y que se puede hacer. Entonces, la idea nuestra en este primer seminario, casi siempre lo hacemos en 2 esferas, con 2 métodos principales. La estadística, que es uno de los aspectos principales que vamos a trabajar, y sobre todo dentro de la estadística vamos a trabajar la estadística descriptiva.
No vamos a planear una encuesta, no vamos a levantar, digamos, diseñar un cuestionario para una encuesta para procesarla. Esa no es el objetivo nuestro dentro de esta asignatura, de este seminario. El objetivo es levantar lo que hay y tratar precisamente de encontrar la mayor cantidad posible de datos numéricos que tengamos. Yo les diría que ese es el objetivo primario en este sentido. Desde otro punto de vista, lo que casi siempre hacemos en este seminario, en la parte relacionada con minería de datos, es que trabajamos la información no estructurada en forma de texto, casi siempre. O si ustedes procesan, digamos, fotografía, si ustedes procesan otro tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque depende del tema de investigación. Hay temas de investigación que la información primaria está en fotos, está en videos, está en entrevistas de voz, o sea, ese tipo de aspectos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, trabajan con entrevistas en la parte cualitativa que muchas veces ustedes desarrollan, o han desarrollado ya, o están desarrollando en este instante, esa entrevista a profundidad hay que convertirla a texto. Y con esa entrevista a profundidad se convierte a texto y se hace un procesamiento muy sencillo con minería de texto que les pasa esa información y les procesa esa información y les hace un resumen, les dice qué carácter tiene lo que se está planteando, digamos, en esta entrevista, si es positivo, si es negativo, cuáles son los conceptos básicos, y todo eso se extrae a partir de software que trabajan realmente Sentiment Analysis, se llama con minería de texto. Eso lo van a utilizar más en modelos predictivos porque hay algunos temas de investigación de ustedes que a lo mejor es más pertinente y más importante utilizar estas herramientas de análisis de texto y análisis de videos y análisis de entrevistas en dependencia del tema de investigación. O sea, eso es lo que sucede regularmente. Pero solo vamos a hacer un ejercicio, lo hacemos con una demostración de un software que se llama BRAM24, que nos da precisamente, se le llama muchas veces social listening. O sea, son aspectos de información no estructurada en la cual tratamos de abrir la panorámica de métodos, herramientas y técnicas que ustedes pueden utilizar en sus temas de investigación o sus doctorados. Ese es el papel que tenemos en esta primera fase. Profundizamos, o sea, nos dedicamos más a la estadística. Algunos sí tienen y usan mucho la estadística. Otros no han usado nunca la estadística. Ya veremos el caso concreto de cada uno de ustedes. Fundamentalmente los diseñadores, o sea, todos los que trabajan toda esta esfera de diseño, pues no trabajan mucho con estadística y no trabajan mucho con números tampoco. Entonces, todo esto lo podemos adaptar a cada una de las circunstancias para poderlas trabajar y podemos hacer este tipo de análisis. La idea es que tengamos realmente construida una base de datos, quiere decir un Excel. O sea, no estamos hablando de una base de datos ni profesional ni nada por el estilo. ¿Cuáles son las fuentes que ustedes pueden emplear? O sea, yo muchas veces pregunto, ¿tienes realmente recopilado qué es lo que se ha publicado? O sea, ¿cuántas, digamos, resultados estadísticos están publicados de sus temas de investigación? ¿Dónde tienen datos estadísticos asociados a sus temas de investigación? El INEGI publica información que a ustedes les puede servir de cada una de las cuestiones. Entonces, ustedes tienen dos maneras de aproximarse a esto. El fenómeno general, que pudiera ser, no sé, uno de los temas, por ejemplo, estaba con una doctorante ayer, que está justamente conmigo ahora en modelos predictivos, que ya pasó por esta actividad. Y yo le pregunté, ella está trabajando, por ejemplo, aspectos de emociones en jóvenes en cuanto a su comunicación con medios digitales. Ese es el tema que ella está tratando de investigar. Entonces siempre yo pregunto, y siempre, por ejemplo, eso fue lo que hicimos en el semestre, igual que cuando ella estuvo en el seminario de habilidades analíticas. Yo le decía, ¿cuántos jóvenes utilizan móviles en México? ¿Cuántos jóvenes utilizan móviles en el mundo? ¿Para qué usan los jóvenes estos móviles? Entonces, si no tenemos esta información general, que sale de muchísimas bases de datos, porque esto, por ejemplo, sale de información de la Asociación de Internet de México. Esto sale del INEGI. O sea, tenemos que tener el arte de encontrar esta información en múltiples fuentes, extraer de ahí lo que tiene que ver con la temática de nuestro tema de investigación y volcarlo al Excel. Porque muchas veces pasa el tiempo y me dicen, pero es que no hay bases de datos de mi tema de investigación. No la va a ver. O sea, yo no creo que la encuentren. Casi nunca la van a poder encontrar. La tienen que construir. Entonces, el arte en nuestro seminario de investigación, en este primario, es construir esa base de datos. Entonces, esa mentalidad es la que tenemos que tener. Donde quiera que ustedes vean un parámetro,
un indicador, un número que esté asociado a aspectos de su temática de tesis, sáquenlo de ahí, extráiganlo, pónganlo en el Excel y vamos llenando eso. Y vamos viendo cuántos datos se repiten, cuántos autores diferentes utilizan la misma métrica. Y todo eso es lo que ustedes van a poder hacer en su base de datos y construir su base de datos. Mientras mejor sea esta base de datos asociada a los temas de investigación, podremos aplicar diferentes técnicas de estadística. Desde la más sencilla, porque con la estadística descriptiva muy sencilla, se hacen análisis magníficos. Hay muchas veces que les dicen, no, pero es que tienes que utilizar ecuaciones estructurales y tienes que utilizar estadística multivariada con no sé cuántas herramientas y mezcladas con conjuntos difusos, y les empiezan a hablar de una cantidad de cuestiones, que esto se hace siempre como, por lo menos tenemos una frase predilecta, aproximaciones sucesivas. Usted comienza por alguna cuestión pequeñita, la sigue incrementando, la sigue complementando, pero nunca vamos a tener el final de esto. Esto no va a existir. Y a veces ustedes tendrán que diseñar sus propias técnicas de análisis. Eso va a pasar. O buscar a una persona que sea especialista en determinada rama y les ayude a construir ese método que ustedes necesitan, porque no existe un método para analizar lo que ustedes están haciendo en su tesis de doctorado. De ahí la novedad científica, sino para qué es un doctorado. No todos se lo van a encontrar resuelto. O sea, ahí viene el pensamiento creativo y a veces no tenemos personalmente los conocimientos, no perseguimos que lo tengan, pero que sí sepan a quién decirle que les ayude para poder resolver ese problema. ¿Qué tipo de especialista? A veces si es un estadístico o necesitan entonces otra persona que trabaje investigación de operaciones, por ejemplo, todos los que trabajan en temas de servicio, si no son buenos en teoría de colas, que es lo que llamamos en el análisis, esa es la herramienta principal para los análisis de sistema de servicio. El sistema de servicio, por ejemplo, en comunicación, un call center. Un call center. ¿Cómo hago un análisis de un call center? ¿Cómo digo si trabaja bien o trabaja mal? ¿Cuántas personas me hace falta en el call center? O sea, todo eso hay técnicas y hay herramientas que permiten hacer un modelo de ese call center y entonces poder definir claramente qué es lo que va a suceder. Depende de la cantidad de productos que vendo, depende de la cantidad, digamos, de servicios que tengo que dar en un momento determinado. Pero siempre hay una herramienta, tanto cuantitativa como cualitativa, que resuelve los problemas. Hay muchos, por ejemplo, que están empezando con entrevistas de profundidad y les decía, hay software para procesar entrevistas a profundidad y no tienen que hacerlo manualmente. Ya les hace el trabajo. O sea, esto es lo que pretendemos en este seminario. Familiarizarnos con todas estas diferentes técnicas, todo esto que existe en el mercado hoy en día. Casi todos estos métodos, muchísimos, tienen un amplio uso de la inteligencia artificial y realmente sí son muy, digamos, buenos en ayudarles a hacer análisis. Ese es el objetivo del seminario de investigación en este aspecto. Y este es el primer seminario de investigación que vamos a trabajar. Ya en el otro seminario de investigación, en el cuarto semestre, ya ustedes desarrollan sus propios modelos predictivos, aplicados 100% a sus temas de investigación, para que sea un soporte adecuado, ya sea de las propuestas que ustedes hacen en sus tesis, o realmente que puedan ustedes mostrar su concepción trabajando en la práctica en el proyecto aplicativo que ustedes después resumen en el capítulo 8. Esta es la idea de lo que tenemos que hacer y de lo que trabajamos en un año. O sea, inclusive tenemos un semestre entre esta materia y la siguiente, que insistimos mucho en que sigamos trabajando, nos veamos una o dos veces. Ahora con la edición, por ejemplo, que acaba de empezar con modelos predictivos conmigo, hay dos de los doctorantes que nos vimos 2 o 3 veces durante el semestre intermedio y llegaron con sus bases de conocimiento prácticamente listas a la materia de modelos predictivos. Y eso permite indudablemente hacer muchísimas más cosas que si ustedes llegan absolutamente sin nada a esa. O sea, eso es lo que estamos haciendo. Parte de lo que están haciendo en esta asignatura les va a servir como parte de esa base de conocimiento que tenemos que usar en modelos predictivos. Porque dentro de una base de conocimiento, todas estas datos que ustedes van recopilando son pertinentes para usarlos en ese momento. Entonces, esta es la idea de lo que tenemos que hacer. ¿Alguna pregunta, algo por el que quieran puntualizar con relación a lo que hemos reflexionado en este instante?
Sí, doctor, yo tengo una pregunta. En esta construcción de base de conocimientos, si alguno de los indicadores, por ejemplo, mencionaba la asociación de Internet, ¿no? Que yo la estoy usando en temas de educación en línea, ¿no? Si Ok. se van, ellos han hecho una publicación este año, ¿no? Y vamos a estar trabajando durante los próximos 2 años con la tesis. Se van a ir moviendo los indicadores y los porcentajes. Vamos alimentando la base constantemente, y ya después es cuando hacemos todo, cuando planchamos, digamos, toda la información para sacar al final el resultado, lo que queramos en el modelo que vamos a proponer. ¿Así funcionaría? Exactamente, o sea, siempre esta información se va a ir moviendo, o sea, eso no hay nada estático. Y entonces hay que definir bien esos temas de investigación, por ejemplo, ya tomando en concreto este aspecto de educación en línea, por ejemplo, o algo por el estilo, que es lo que entendí, Mónica, que estás llevando a cabo. Sí. No sé, tenemos quiénes son los que usan la educación en línea hoy, por ejemplo, en México. ¿De dónde sacamos todo esto? ¿Cuáles son las tendencias que va a tener la educación en línea en los próximos años? ¿Qué tipos de tecnologías son las que se usan? ¿Para qué sectores? ¿Para qué esferas? O sea, todo esto desde el punto de vista de educación en línea, estamos hablando de qué nivel de educación. Estamos Correcto. hablando de primaria, estamos hablando de secundaria, estamos hablando de prepa, estamos hablando de universidad, estamos hablando de educación, digamos, posgraduada, estamos hablando de, digamos, educación o formación para la empresa. O sea, tenemos unas cuestiones tan amplias que es imposible abarcarlo todo. Entonces hay que ir estrechando esta información. Y el arte en nuestra base de datos es que nosotros vayamos decidiendo el subconjunto de elementos que queremos someter a análisis. Porque si no es inconmensurable lo que hay de información allá afuera. Entonces el arte está en eso. Bueno, ya yo tengo que definir este tipo de aspectos. Cuando nosotros nos veamos, la primera actividad también que vamos a realizar se llama definir por 6 etapas el proyecto aplicativo integrador que ustedes harán conmigo. Estas 6 etapas comienzan con una identificación de problemas y una determinación de los objetivos, que van a estar muy relacionados este problema y estos objetivos con la información que ustedes posean. Porque si no, en un corto tiempo, como los que tenemos en los seminarios, que trabajamos, no sé, varias semanas, no hay más tiempo. En la tesis ustedes tienen muchísimo más tiempo, pero el seminario tiene un proyecto aplicativo integrador que hay que hacerlo y terminarlo antes del 9 de mayo. Aquí no hay alternativa. Y por lo tanto tenemos que ajustarlo y tenemos que hacerlo en estas 6 etapas y todo va a girar indudablemente en la destreza que tengamos para tener esta base de datos cuando empecemos y vislumbremos cuál va a ser mi proyecto aplicativo integrador cuando nos veamos. Hay una técnica para eso sin problema ninguno, tenemos la metodología para definir el problema, para definir los objetivos de un proyecto aplicativo integrador, que es la solución de un problema. Y hay que diferenciarlo del tema de investigación de un doctorado. El tema de investigación de un doctorado tiene un alcance y el proyecto aplicativo integrador es pequeñito. O sea, una pequeña ejercicio que estamos haciendo donde apliquemos determinados métodos. Eso es lo que hacemos en este caso. Es un entrenamiento, ¿no? O sea, familiarización y entrenamiento. O sea, aquí no hay en este sentido nada al respecto. Ustedes no van a tener ni que programar ni calcular a mano, nada de eso van a tener que hacer en este seminario, que es lo fundamental. Porque a veces les aterra, ¿no? En seminarios de habilidades analíticas vamos a trabajar estadística, pero imagínate cómo vamos a hacer. O sea, hay software para eso sin problema. La universidad lo tiene, no hay. Nosotros vamos a trabajar principalmente con el SPSS, una versión que vamos a trabajar de manera remota, ustedes, que es la versión gratuita que les pone la universidad para todo lo que vayamos a hacer. Y ya la parte, por ejemplo, de minería de datos o minería de textos o minería de imágenes, las hacemos con los software que nos permiten ciertas demos que son gratuitas. Ya si queremos después hacer determinados experimentos, ven que su tesis va a ir encaminada a este tipo de cuestiones, ya ustedes pueden a lo mejor contratar una licencia que no son caras ninguna de ellas en la nube para este tipo de aspectos y entonces no tienen que comprar la licencia ni nada por el estilo. En modelos predictivos sí van a tener que comprar su licencia del SPSS, pero ya llegará el momento que vale extremadamente cara para el público. Sin embargo, para la náhuatl, la licencia de un software magnífico que es el SPSS, pero ya la versión premium que tiene toda la parte de analítica predictiva e inteligencia artificial,
se la ofrecen a ustedes por el convenio que hay con IBM en $88 la licencia completa por un año. O sea que es porque la ANAHUA no tiene esa licencia y no la presupone. Vamos a ver si en algún momento logramos por lo menos 15 licencias en todos los semestres para poder trabajar esto, pero hasta ahora no lo hemos logrado y tienen que adquirirlo como si fuera un libro. Al final lo tomamos como si fuera un libro imprescindible para esto. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra, profe. Sí. En el caso de fuentes con diferentes aproximaciones y coberturas regionales, por ejemplo, Estados Unidos, Brasil, lo que encuentre en Europa, igual todas las jalo así en sus idiomas nativos, tal como aparezcan, y ya nosotros las analizamos con los software, sea portugués, sea inglés, sea español. Yo creo que sí. Ok. Mientras más fuentes tengamos y mientras más logremos los mismos tópicos, no importa dónde se desarrollen, porque nosotros después podemos decir, bueno, la educación en tal tipo de esfera, vamos a llamarle educación en línea referida a toma de decisiones. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hace esto Harvard? ¿Cómo hace esto la Escuela de Negocios de Francia? ¿Cómo hace esto, digamos, la Escuela de Negocios para Mujeres que está en Holanda? O sea, entonces cada uno de esos papers que provienen de todos esos países y de todos esos artículos tienen diferentes metodologías, pero los métodos son los mismos a veces. La estadística es la misma en cualquier parte del mundo. De acuerdo. Y los métodos estadísticos son los mismos en cualquier parte del mundo. O sea, entonces de ahí extraemos precisamente qué es lo que se hace. Al final hay dos cosas que yo quisiera que construyeran. ¿Hay alguna otra pregunta? No, les voy a compartir. Déjenme. Creo que ¿me permite compartir? No sé si puedo. Sí, sí puedo. Ya. Okay. ¿Están viendo mi pantalla? Un Word, que es una tabla. Sí. Bien, ustedes con la doctora Enriqueta están trabajando el estado del arte. Y ustedes tienen una forma de representar la información que llevan en sus estados del arte para poder hacer el análisis y el trabajo que están haciendo con ella. Y tienen una representación dada que puede ser compatible con la que está trabajando la doctora. Al final, ¿qué es lo que nos interesa? Cuando ustedes vuelcan esta información de la que estamos hablando en este formato de tabla que les proponemos, tiene, digamos, un número de orden, tiene la fuente real en la que está, tienen el aspecto de que se trata, la temática que trata, o el subtema relacionado con sus temas de investigación que trabaja este paper, y entonces tenemos dimensiones e indicadores, o dimensiones y variables. ¿A qué le llamamos dimensión y a qué le llamamos variable? Por ejemplo, la dimensión puede ser la categoría joven. Puede tener una subdimensión desde el punto de vista de que esta subdimensión puede estar asociada al lugar donde viven estas personas, qué tipo de nivel socioeconómico tiene, y les llamamos, por ejemplo, que esta subdimensión de jóvenes son las características sociodemográficas. Dentro de las características sociodemográficas, como subdimensión de la dimensión joven, tiene variables para medir y representar las características sociodemográficas. ¿Cuáles son? Edad, género, nivel socioeconómico, lugar donde vive. A ese último aspecto que le estamos llamando precisamente edad, etcétera, son los indicadores variables o métricas. Tienen estos tres nombres, pero es la misma cosa. Y después entonces ponemos una columna que es la forma de evaluar. ¿Qué significa la forma de evaluar? Utilizó estadística descriptiva y utilizó el promedio. Utilizó el %. O sea, ese tipo de aspectos aquí va en esta columna. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos extrayendo todos estos elementos que al final, si aparecen datos concretos, cuando lo vuelco al Excel, ya yo sé que en el Excel yo debo tener de este artículo sobre tal aspecto las dimensiones, digamos, que son y trata sobre los jóvenes, que tenga un conjunto de métricas y que esas métricas se miden a partir de en las variables como los indicadores. Por ejemplo, en este caso que ustedes están mirando, dice actuación ante la competitividad de las personas. Puede ser a nivel de reacción o a nivel de estrategia. O sea, si esa persona lo que hace es precisamente utilizar la competitividad para su trabajo operativo o utiliza la competitividad para poder hacer una estrategia. Entonces,
Entonces, las alternativas que se someten, por ejemplo, a evaluación en este sentido, para definir estos aspectos, se utiliza una variable por punto que tiene 3 valores, 0, 1 y 2, de independencia del nivel, alto, bajo, medio, etc. Esto es una variable cualitativa, igual que la de arriba. Si la vivencia con relación a la competitividad que ha tenido una persona es alta, media o baja, el indicador es que realmente tiene acceso o se ocupa y trabaja con la competitividad, pero en definitiva la experiencia que tiene del uso de la competitividad puede ser alta, baja o media. Entonces eso lo van ustedes poniendo de sus papers para esto. ¿Qué papers son los que yo les recomiendo que traigan aquí? Donde hay mediciones, donde hay indicadores, donde hay números, donde hay resultados. Les voy a poner un ejemplo. Me voy a un paper, voy a dejar de compartir este y me voy a este paper. Voy a usar justamente uno de este, no, déjeme ver el otro. Bueno, ajá, no, me voy a uno que está en internet que no lo hemos bajado. Este no es. A ver dónde está. Ven mi pantalla de nuevo todavía, ¿verdad? No la estoy compartiendo todavía. Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí, doctor. Bien, ¿qué tema tenemos aquí? Dice, este es un paper precisamente con esta doctorante que estaba trabajando ayer, relacionado del estudio de los jóvenes, las emociones de los jóvenes en el ámbito digital, etcétera. Y encontró este paper de junio, se llama De moderados a hiperconectados, 6 perfiles del uso del móvil y su impacto en el bienestar personal. Empiezo a buscar. Aquí puedo tener 2 vías de trabajo en este sentido. Sí, no puedo bajar el PDF, por eso no les puedo enseñar la función de buscar, porque esta búsqueda que aparece aquí en la lupita es la búsqueda en este blog, no del paper en concreto, del artículo en concreto. Pero bueno, casi siempre buscamos método, etcétera. Ahora fíjense, yo voy simplemente a recorrer este paper. Fíjense qué es lo que estoy viendo. 42%, 10%, 81%, 62%. Ya esto me indica que este paper tiene métricas y que para esas métricas se están evaluando con porcentaje. ¿Ven? Empiezan las gráficas. Entonces aquí empiezo a tener toda una serie de cuestiones también. Dice, jóvenes españoles según su relación con el móvil. Dice los perfiles, 11 motivaciones. O sea, aquí tengo una categoría, una dimensión que se llama motivación. Y dentro de estas 11 motivaciones que la están utilizando aquí en esta dimensión, que es los aspectos, vamos a llamarle emocionales o emocionales, porque la motivación en definitiva es una reacción emocional de cualquier persona, tal y como lo plantea Daniel Goleman. Y clasifican y hacen una clasificación de los jóvenes. Y entonces le ponen que las motivaciones en un momento determinado van a estar y van a clasificarlos en determinadas variables. Moderado, organizado, socializador. Fíjense que todo esto son conceptos. Son conceptos que se miden y son conceptos que tienen una métrica asociada ahí. Y así les va a pasar esta gráfica. De aquí sale información para sus bases de datos. Si vamos a otra, por ejemplo, de las partes, dice distribución por sexo, según el perfil del uso del móvil. Esta gráfica les da información numérica. Les dice que de estas categorías en las cuales ellos clasificaron a estos jóvenes bajo estudio en el uso del móvil, tienen que la distribución de hombres y mujeres, que es estadística descriptiva de la más sencilla y la más pura. ¿Y cuál es aquí precisamente la variable? La variable es género. Los valores de la variable es hombre y mujer. Y después tienen la clasificación en este sentido y tienen los porcentajes correspondientes. Todo esto ustedes lo van volcando en el Excel a medida que ustedes van transitando este tipo de cuestiones. Detrás viene, por ejemplo, tiempo semanal dedicado al deporte y al ejercicio físico. Todo esto son datos numéricos, la cantidad de horas. Estos son informaciones que ustedes pueden utilizar. ¿Qué puede ser? Que no tengan que ver exactamente y ustedes no necesiten este dato después. Puede ser. Pero ahora en la parte primaria lo van a tener así. Después, la dedicación a las aficiones. ¿Qué significa las aficiones? En este sentido, y además dan una categoría psicológica también del actuar de los muchachos. Fíjense la cantidad de conceptos que se están mezclando, que son en definitiva, que tienen una valoración a partir de un indicador numérico. Ahora miren aquí.
moderados y organizados tienen un mayor control en el uso del móvil. ¿A qué se le llama control? Control del uso del móvil es una dimensión. ¿Cómo mido en jóvenes el control que tienen en el uso del móvil? Y empiezo a leer y me dice, primero, la capacidad de controlar es importante factor de bienestar. Bienestar va a ser otra dimensión. ¿A qué se le llama bienestar cuando estoy usando el móvil de un joven? Después, en el estudio llevado a cabo dice, se ha evaluado el autocontrol en el uso del móvil con un índice validado internacionalmente y les dan el método y la publicación donde está el modelo para poder medir el autocontrol de un joven. Y lo hacen mediante un conjunto de preguntas. O sea, toda esta es información que ustedes van extrayendo para esta tabla de dimensiones, variables y métodos, y la pueden ir poniendo desde el punto de vista en la tabla con los datos generales. Digamos, el ejemplo, en esta tabla que estamos construyendo, en esta no, en la otra, déjenme dejar de compartir. Les comparto ahora de nuevo la tabla de dimensiones, que es la que tendríamos que llenar. Y hipotético, ven mi tabla ahora de dimensiones. Sí. Yo lo que hice fue adicionar una fila en blanco aquí arriba. De este paper que estamos viendo en estos momentos, bueno, pondría número de orden. La fuente, en este sentido, está una URL que está en internet de esta sociedad o de este observatorio social, algo por el estilo, que es la fuente que tengo. ¿Qué aspecto tengo? Es jóvenes que usan móvil en el mismo lenguaje, o sea, en el nuestro sería celular. ¿Sí? Qué bien lo escribí. ¿Cuáles serían las dimensiones? Fíjense que allí vimos dimensiones, por ejemplo, como control del uso por el joven. Aquí hay subdimensiones. ¿A qué se refiere control del uso del joven? En este sentido, nosotros podemos poner que el control en el uso del joven, ¿qué tiene que presuponer primero? O sea, ¿cuáles son, digamos, o subdimensiones que voy a tener aquí adentro, digamos, en el control del uso por el joven desde el punto de vista de tiempo? O sea, cómo yo trato precisamente de encontrar información y tengo información relacionado con el tiempo que está usando el joven el móvil y que tiene diferentes niveles de control. Entonces, en los indicadores, si yo estoy con relación al tiempo, ¿qué puede ser? Una de las posibles variantes es abandono del uso del celular. Es un indicador y esto se hace en tiempo, o sea, mejor dicho, plazo de tiempo en que el joven abandona el uso del celular. Y empiezo a levantar este dato concreto. Con este dato concreto que yo le mida a un joven del plazo que él está trabajando con el celular y de pronto deja de trabajar con el celular, es un aspecto temporal que me va a reflejar el control del uso por el joven. Pero aquí hay otras características desde el punto de vista que no son de tiempo en el control del uso por el joven. Si lo hace, digamos, en familia, están cenando, están comiendo y el celular no, o sea, el joven que está en la mesa no deja de usar el celular. ¿Qué tipo de indicador yo pudiera tener en un momento determinado? ¿Lo deja de usar o no? Esa es mi variable. Ahora, si voy a plazo de tiempo para el abandono del uso del celular, la forma de evaluar es de qué manera. Aquí va a ser en horas y minutos. O sea, son las unidades de medida de esta variable. ¿Lo deja de usar o no? ¿Cómo lo voy a medir después? Voy a ponerlo de esta forma. Aquí la respuesta que voy a tener, sí, no. O sea que si esta variable de arriba es una variable cuantitativa, esta variable que tengo aquí abajo es una variable cualitativa. Y ese es el objetivo que persigue precisamente el llenar esta tabla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta de lo que acabo de hacer y explicar? De cómo llenar esta tabla de dimensiones. Yo este formato se los voy a enviar y este ejemplo se los voy a enviar también. Muchas gracias. Doctor, una pregunta.
hasta dónde tienes que profundizar, porque en ese paper que nos enseñaste tiene que ver con varios aspectos, varias dimensiones. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que meternos a analizar esos aspectos o dimensiones? Mi pregunta no sé si se responde con hasta donde delimites de tu trabajo, ¿no? O hasta donde encuentres del mismo paper. Tratemos de fijar en qué proceso estamos. No estamos en un proceso de análisis. Estamos en un proceso de captación de información, exclusivamente recopilación de información. Ah, ok. Entonces, ¿Okay? quiere decir que toda la que tengamos disponible para después hacer el análisis. Ok, exacto. muy bien. Muy bien, todo lo que encontremos que tiene que ver y tiene una determinada relación con nuestro tema de investigación, todos estos papers que ustedes están trabajando ahora, tratar de volcarlos aquí a esta tabla. Porque ¿qué hacemos después? O sea, no sé si respondí la pregunta, Fernando, creo que fue. Sí, muchas gracias, doctor. Porque aquí lo que estamos es tratando de construir nuestro Excel. Aquí no estamos decantando estas cosas. El paper, si lo estamos usando y lo hemos seleccionado, es porque tiene algo que ver y nos va a ayudar en nuestro tema de investigación. Esa yo creo que tiene que ser la filosofía por la que nosotros encontremos este tipo de aspectos. Pero ya si yo tengo, por ejemplo, después resultados de encuestas que tienen que ver con esto, tengo, a lo mejor encuentro esta misma uso del celular por jóvenes y el INEGI tiene en los últimos censos, en el año 2010 y 2020, tiene este indicador y lo ha recopilado por país, por esto, por lo otro, o sea, todo eso después lo vamos extrayendo y vamos complementando este Excel. ¿Me explico? ¿Sí? Porque no los veo ahora, porque nada más que veo mi pantalla. Sí, doctor. Sí, más claro, gracias. Bien. Ahora, después que tenemos esta tabla de dimensiones, volcamos la información de otra forma. Y le llamamos la tabla de similitudes en dimensiones. ¿Ven mi otra tabla ahora? Sí. Bien, que ahora se invierte. Ahora, por las filas, yo tengo solamente las dimensiones que yo he encontrado en los papers. Porque aquí no puedo llegar a ese grado de detalle de poner también las variables y poner los indicadores. Por ejemplo, en esta, que es un artículo, por ejemplo, que hemos encontrado, aparece, este fue un trabajo que hicimos con la Secretaría de Turismo, concreto, así mismo se hizo, y esta misma tabla fue la que fue al informe final de la investigación. Nos encontramos que casi todos los artículos hablan, digamos, que cuando se evalúa una empresa turística, todas estas publicaciones que encontramos, más toda la estructuración de los indicadores y de los sellos de la sector, todo el mundo tenía como dimensión de que la administración de la empresa era una dimensión que tenía que someterse a análisis y evaluación. Donde está la cruz, aquí ahora por la vertical, son los papers que ustedes seleccionaron para poder trabajar y los que ustedes tienen, donde tienen dimensiones, indicadores y variables. Y ponen entonces este paper en la columna y esta dimensión marcan con una cruz en todos aquellos papers donde se habla de la administración de la empresa. ¿Qué significa? Y este trabajo preparativo, ¿para qué va a servir cuando vayamos a las bases de conocimiento en modelos predictivos? De aquí usted extrae, por un problema neto de frecuencia, vean que todas las que están en amarillo son aquellas que tienen una buena cantidad de crucecitas en la fila. ¿Qué quiere decir? Que las que tenemos marcadas en amarillo son lo que la mayor parte de los autores que trabajan sobre este mismo tema o esta temática recomiendan y han usado para evaluar las empresas turísticas. ¿Qué indica? Que ustedes cuando vayan a hacer y vayamos a trabajar en los modelos, es recomendable que nuestro modelo tenga incluidas todas estas variables que muchísimas personas han utilizado y por lo tanto son las más comunes en ese tipo de investigación. ¿Me explico en lo que estoy tratando de transmitir? ¿Y por qué es importante esta tabla de similitudes? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, ¿qué es lo que vamos trabajando esto? Esto no termina, tal y como planteaba Mónica. Esta tabla va a seguir creciendo a medida que pasen ustedes el trabajo en el doctorado. O sea, no es inamovible. Se van a encontrar nuevos papers, se van a encontrar nuevas publicaciones. ¿Por qué? Porque si no
buscan y continúan la búsqueda permanente. Me pasó con un doctorante, tuvo problemas con el director anterior, trabajó, tenía prácticamente concluida la tesis, no pudo hacer la revisión final el director de la tesis porque se enfermó y me pidieron que le ayudara a culminar el proceso de trabajo en la tesis para que pudiera presentarla a los sinodales. Empezamos a trabajar, entonces, por supuesto, hay criterios, hay cuestiones, no estaba completamente concluida, entonces tuve que interactuar muchísimo con él. La teníamos lista, dejamos la tesis preparada para los sinodales y de pronto, por determinados problemas, desapareció un año. No se siguió vinculando a la universidad, pasaron todo ese tipo de cosas en la tesis, teniendo la tesis terminada. Bien, perfecto, aparece al año, nos volvemos a ver, sometemos la tesis a sinodales, que es el proceso normal para que hicieran la valoración preliminar y la autorizaran para ir al examen profesional, y uno de los sinodales presenta y dice, hace un mes y medio acabo de ver un paper de una tesis de doctorado de la Universidad de Berkeley. Tiene el mismo nombre que la tesis de este doctorante. Y cuando vemos, era el mismo tema, la misma tesis, el mismo enfoque, y lo único que diferenciaba la tesis era que aquella tesis era de Estados Unidos y esta tesis era con datos mexicanos. Entonces, es un hándicap difícil, porque dos cosas tiene una tesis de doctorado que tienen para poderla defender. Una es la novedad científica y la otra es la aplicabilidad práctica. La novedad científica se pierde en nada, se pierde en un momento, precisamente por este tipo de aspectos, y hay que entonces estructurarlo muy bien. Entonces, estas tablas de dimensiones, las similitudes, ustedes deben seguirlas trabajando hasta que nos veamos nosotros el año que viene, dentro de un semestre por en medio, estamos en enero, nos vamos a ver el año que viene en enero, para modelos predictivos. Entonces, todo este año deben seguir trabajando estas tablas y deben seguirlo trabajando en este sentido. Y nos podemos ver en el intermedio del semestre que viene e ir viendo cómo van sus tablas y cómo van sus bases de datos y cómo han logrado entonces ahora comportamiento, porque ya en el semestre que viene, cuando terminemos este seminario, yo les explico cómo tenemos que captar la información para que sean hechos, para que sean datos. Y tengamos entonces la estructura de la base de conocimiento para el trabajo del próximo semestre como preparatorio para el cuarto semestre. Eso es lo que pretendemos en este sentido y trabajarlo de esta forma. Esa es la idea, o sea, se va a encontrar, pero casi siempre, si no hay gráficas de ningún tipo, no hay tablas de ningún tipo en los papers, es pura teoría. Si ustedes no encuentran numeritos cuando hacen el primer recorrido de su paper, eso prácticamente no les va a servir. Deséchenlo y busquen otro. ¿Ok? Dentro, por ejemplo, ahora no sé, de ustedes, sí, Frank, un momentico, Diego, no sé quién la levantó primero, perdón. Sí, gracias. Diego fue primero que levantó. Diego, por favor. Doctor, en cuanto a la búsqueda de base de datos, no importa si estas están en Latindex, por ejemplo, por el tema de, digamos ahí, de cuestiones académicas que no están en Scopus, Partil 1, Q2, Q3 o Q4, no importa si están en Latindex mientras sean de pronto en los años que recomienda la universidad como tal. Exacto, o sea, y pueden ser, ¿de qué país tú eres? De Ecuador, doctor, soy acá de Ecuador. Bien. Que por lo general acá en Ecuador es, perdón que lo interrumpa, sí, es algo complejo encontrar documentos, por lo menos elaborados aquí en mi país, que estén en la mayoría en Scopus, por ejemplo. Y hay información que sí lo puedo tomar como base, de pronto para copiar, no sé, cuestiones de otros países que se adapten a mi tema, pero no en su mayoría van a ser con datos que me van a servir a mí para mostrar la realidad de lo que quisiera estudiar. Por ejemplo, el tema de pymes, aquí que tiene que ver con mi tema. Voy a encontrar bases de datos que sí están alojadas en Latindex, por ejemplo, pero que no están en la mayoría en Scopus, que de pronto puede tomarlo como base de datos. Aquí no hay requerimientos desde el punto de vista. Aquí la información publicada en un blog, un artículo publicado en un blog para el seminario y lo que van a hacer conmigo, no tiene que tener rigor en ese sentido científico general. Eso ustedes lo delimitan con la doctora Queta. A mí me sirve que ustedes tengan los datos, que tengan datos numéricos y que tengan información en base de datos.
¿Qué tan confiable es la fuente? ¿Qué no es la fuente? Es un ejercicio que vamos a hacer de recopilación y análisis de datos. Mientras mejor sean estos datos, mientras mayor calidad tenga la fuente, todo esto nos va a servir después. Es la realidad. Pero cabe cualquier tipo de base de datos que esté recopilada y que sea de una asociación, que lo haya hecho una determinada institución ecuatoriana. O sea, ¿en qué rama vas a trabajar? ¿En qué sector? ¿Pymes? ¿En qué sector? Pymes comerciales, y lo estaba aterrizando al sector de productos de consumo masivo. Consumo masivo, ¿ok? Puede ser. Hay mucha tela por donde cortar. Igual que también hay información de muchos países similares que también son utilizables y son pertinentes. Nosotros, por ejemplo, en un trabajo que hicimos aquí con una empresa, desde la empresa en la que trabajamos, que era lo relacionado con el consumo, por ejemplo, de champú para mascotas y los volúmenes de consumo para mascotas, no había información en ningún lugar, ni en México, ni en ningún otro país. El único estudio que encontramos fue de Quito, Ecuador, precisamente las veterinarias de Ecuador, en el consumo de champú. Y esos fueron los datos que usamos aquí para la propuesta al cliente que le estábamos haciendo de toda la comercialización de champú para mascotas. O sea que es viable. Todo eso es indudablemente viable y útil, sin problema. Sí, Franco. ¿Qué tal, doctor? Una pregunta, y probablemente es muy abierta la pregunta, pero en esta búsqueda de papers e información, ¿habrá un número recomendado de papers que tengamos que tener para nuestra tesis? No sé, Francisco analiza 50, 30 y de ahí escoge los mejores 20, 30, no lo sé. Probablemente es muy abierta porque depende del tema, depende de la información, etcétera. Pero si tuviéramos que, mi tema es acerca de Customer Experience Management. Específicamente, he encontrado mucha información, alguna académica, otra probablemente más de consultoras, ¿no? Tipo McKinsey, Gartner, etcétera. Sin embargo, mientras más sigo buscando, más encuentro. No solamente información, sino datos que probablemente son relevantes para mí o que quisiera tomarlos de alguna manera. En algún punto tendré que detenerme, reducir y enfocarme a un punto específico de la gestión de la experiencia del cliente. En este sentido, hay un número recomendado, sabes que analiza 50 y de esos 50 bajas a 30 y esos 30 o 20 son los que, con los que haces tu análisis. Creo que esa es exactamente la tarea que ustedes tienen que resolver con la doctora Queta. No quiero dar criterios personales. Ustedes saben que cada maestro tiene su librito. Entonces creo que no es conveniente ni pertinente que yo exprese criterios en ese sentido cuando la pregunta que me estás haciendo está vinculada directamente al estado del arte y la calidad del estado del arte que tú logres obtener. Entonces le dejo esa respuesta a la doctora Queta. De acuerdo, gracias, doctor. Que analicen con ella. Excelente. Creo que es lo real que debo hacer en este instante. Yo tengo mis criterios, pero bueno. En cuanto a información que pudiera trasladar esta pregunta a datos e información, mientras más datos y más información tengan de mayor cantidad de fuentes, mejores. Excelente, creo que ese sería el alcance desde mi ángulo y lo que necesitamos para adquirir habilidades analíticas y poder proyectarnos a la analítica predictiva, que ya es la que verdaderamente les va a servir en su tesis. Buenísimo. También la estadística, ¿no? Y la analítica descriptiva también va a pasar. Pero esta sería la etapa de la analítica descriptiva, con estadística descriptiva principalmente. Y los aspectos de levantamiento de información no estructurada, que es con social listening y sentiment analysis. Ya después, generar sus modelos predictivos si son específicos para sus respectivas tesis de doctorado, que es lo que hacemos en el cuarto semestre. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta y sé que, bueno, en parte la respuesta depende mucho de lo que vayamos encontrando, pero ¿qué tan extensas tendrían que ser esta base de datos o estas bases de datos que vayamos construyendo a lo largo de este tiempo? Depende de lo que encontremos, pero ¿cómo se considera que es una base de datos, pues, válida, ¿no? Con el sustento para desarrollar, pues, todo lo cuantitativo que de ella emana? Cuando estamos hablando de estadística descriptiva,
no hay grandes requerimientos en cuanto a volumen de información. O sea, lo que tengamos, lo vamos procesando. Eso va a ir creciendo, va a ir cambiando. Nos vamos a encontrar nuevas dimensiones, nos vamos a encontrar nuevos indicadores, nos vamos a encontrar nuevos estudios y todo eso lo tenemos que ir recopilando y lo vamos volcando. O sea, que desde el punto de vista descriptivo, no tenemos una, vamos a llamarle, exigencias en cuanto a lo que llamamos validez estadística. O sea, casi siempre va más por la representatividad de un territorio, de países, etcétera, que por la validez estadística. En la parte, digamos, cuando estamos procesando cantidad de personas o estamos procesando, digamos, una población o algo por el estilo, perdón, el número mágico en validez estadística es 384. O sea, que casi siempre, si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, el comportamiento de jóvenes en determinadas circunstancias o algo por el estilo, para nosotros tener y poder proyectar en un modelo predictivo, porque después también hay cuestiones en estadística descriptiva que hay que utilizar. Si yo quiero, digamos, hacer un pronóstico y el pronóstico va a estar basado en el comportamiento en el tiempo de una determinada variable, un determinado dato, yo necesito no menos de 10 años recopilados para poder trabajar, no menos de 10 datos. Con 10 datos tú obtienes una exactitud muy baja, es la realidad. Si tú tuvieras 1500 datos, tu exactitud en tu pronóstico es superior, porque puedes analizar mejor y puedes comparar diferentes métodos para hacer el pronóstico en que unos son más exactos y otros son menos exactos. O sea, todo esto depende. Si lo que ustedes, digamos, queremos nosotros en un momento determinado decir, bueno, si estoy haciendo pruebas después de modelos predictivos, yo puedo hacer una prueba exploratoria con 50 datos. Pero hay software como el SPSS que cuando va a ser un modelo predictivo basado en árboles de decisión, necesita alrededor de 1000 datos. Con 100 datos no funciona el software. O sea, todo esto se va a ir mezclando en dependencia de qué herramienta, qué es lo que queremos hacer. En esta primera aproximación de nuestro seminario no hay una cuestión que digamos, necesitan una base de 1000 datos. No. Lo que necesitamos es información potable que nosotros podamos comparar, que podamos graficar de diferentes fuentes. O sea, ese tipo de cuestiones. Inclusive si usted encuentra información en una base de datos, busque de esa información que tiene la base de datos en todas las fuentes posibles. Si existe ese mismo dato o no existe. ¿Qué estudio se hizo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál fue el parámetro que les dio? ¿En qué se diferencia de lo que está en la base de datos? Si es por un periodo de tiempo, si es por un problema de edades. O sea, todo esto es el ejercicio de habilidades analíticas que desarrollamos en este seminario. Gracias, o sea, doctor. Aquí no hay exigencia. O sea, el objetivo es entrenarnos en lo que debemos hacer y familiarizarnos con los métodos para poder hacer los análisis. Y eso se hace con poca información y no es necesario que les diga, tienen que tener una base de datos de 1000 registros. No. Depende de lo que encontremos y de lo que tengamos a la mano. Gracias, doctor. No sé si tenga alguna otra pregunta. Si no, creo que esta me parece, no sé si no hay más preguntas, por lo menos hay una directriz. Se pueden comunicar conmigo también por correo, se pueden comunicar por celular. Se lo doy desde ahora si quieren hacer alguna consulta en algún paper. Mi celular es el 55. Bueno, se lo pongo en el chat, va a ser más fácil. Gracias. Este es el celular y mi correo de este semestre es ese. profe.miguel-2022@yahoo.com. Gracias, doc. Ustedes, si va a ser por WhatsApp, me pasan un mensajito, quiénes son, de qué grupo, etcétera, porque sí, siempre sucede que es difícil cuando me pasan el mensaje saber de quién es, porque nada más que veo el teléfono.
entonces no tengo el dato. Y en el correo sí, igual, o sea, no tengo los correos, pero ya me dicen quiénes son y la pregunta que tengan, si me quieren consultar, podemos planear un Zoom para hacer un análisis, por ejemplo, de una base de datos en este periodo. Sé que la doctora Queta los va a tener extraordinariamente ocupados, entonces a lo mejor no van a tener mucho chance de consultar algo conmigo, pero estoy a su disposición desde ya, porque ya estamos trabajando en conjunto con la doctora Queta, sin ninguna dificultad. Gracias. Por mí, Queta, creo que me parece que hicimos lo que teníamos que hacer. Bien, te agradecemos mucho, doctor Parrilla, ¿no? Y pues ahí estamos en comunicación. Gracias. No, gracias a ti y gracias a ustedes también por la atención. Nos vemos. Gracias, hasta Un luego. placer, encantado de conocerlo. Igualmente. Muy bien. Ok, pues ya nos vemos el viernes, ¿no? Y doctora, yo tengo una duda. Tú nos habías comentado que estarías con nosotros un número determinado de viernes y que después continuaría el doctor Parrilla con nosotros y nos estamos contigo los sábados, ¿no era así? Sí, todavía el viernes que viene estoy con ustedes. Es que Sería el ahorita el doctor cuarto Parrilla viernes. como que ya se despidió, como que ya dijo, pues ahí nos vemos el otro semestre, ¿no? No, no, no. No, no, no. Nos vemos en su titulación. Ajá, así como que dijo, bueno, pues ahí los veo cuando vayan en cuarto. Ay, les doy la bendición. Ajá. No, no, no. El próximo viernes todavía trabajamos juntos. Y de ahí viernes, sábados y luego me quedo solo sábados. ¿Ok? Pero todavía el próximo viernes trabajamos juntos. También decirles que esta búsqueda de papers, y de hecho está en la tabla de nuestra parte de trabajo del estado del arte, sí se pide, Francisco, que sean 30 fuentes de información, ¿ok? Excelente, Doc, muchas Y gracias. también se dice, ya saben que juego un poco, se dice que al menos el 70% tiene que ser de campo, ¿ok? Porque necesitamos ver cómo se recolectan datos, con qué técnicas, cómo se bajan esas categorías a esos indicadores, ¿no? Si nos quedamos solamente con publicaciones descriptivas teóricas, no les apoya realmente a su tesis, ¿no? Por eso es esa solicitud. También quisiera decirles que esta búsqueda de datos, ¿no? Con esos ejemplos que nos dio el doctor Parrilla, obviamente creo que queda más claro de que necesito aterrizar mis elementos metodológicos, ¿no? Para saber cuáles son estas categorías que voy a trabajar, cómo esas categorías las voy a bajar a indicadores, ¿no? Y esos indicadores, ¿cómo se están midiendo? ¿Con qué modelos se están midiendo? ¿Desde qué categorías o dimensiones? ¿Con qué parámetros, no? Como decía él, tienes el bueno, malo y regular, ¿no? Que son etiquetas subjetivas, ¿no? Son cualitativas, pero finalmente me ayudan a estar valorando los datos. Entonces, yo no quisiera que termináramos hoy con angustias, porque algunos como que ya tenemos más los elementos metodológicos y otros estamos en ese proceso. Por favor, no se angustien, ¿ok? Y sí, para el estado del arte, no se angustian, ¿verdad? O están así. No se angustien, trabajamos y vemos si quieren ya no la semana que viene, sino la otra, si alguien quiere asesoría, igual la programamos, pero no quisiera, siempre les digo, para angustias ya con la pandemia es más que suficiente, ¿ok? Y cuentan conmigo, ¿vale? Al 100 nos ponemos de acuerdo. La próxima semana no puedo dar asesorías, pero la otra sí, y con gusto lo programamos, ¿vale? Normalmente es a partir de las 7 de la noche. Sí, martes, miércoles son como los días en los que puedo yo acompañarlos, trabajamos media hora sin problema. Entonces, si en esta búsqueda de papers, de publicaciones reconocidas de profesionales reconocidos, sí hay que ver cómo se acercó, ¿no? a la medición, a la recolección de información, cómo la procesó en datos. Para el estado del arte, acuérdense que es de 5 años a la fecha, si es posible de 3 años a la fecha, con fuentes de información muy actuales.
Porque, bueno, les decía el doctor Parrilla, bueno, la base de datos, o sea, de estos indicadores y porcentajes, no importa que sean viejitos, para nosotros sí importa. ¿Ok? Por favor. Entonces, igual ya encontraron por ahí algún paper y dijeron, wow, aquí están los porcentajes, está que midiendo. Oye, pues es de 1924, no 1998. Dicen, bueno, pues me lo quedo para trabajarlo con el doctor Parrilla, ¿no? Así como él hizo llenar la tabla. Tampoco quisiera que se angustiaran en estar llenando la tabla si ahorita la prioridad es aterrizar elementos metodológicos para hacer ya una búsqueda con bisturí láser de papers, de publicaciones, ¿sí? Entonces, no decir, a ver, ¿qué lleno de columna y demás? Entonces, por favor, si hay que hacerlo, es una base de datos, como él explicó, valiosa para su tesis, valiosa para saber qué voy a medir y cómo lo voy a medir, ¿ok? Eso es básico. Y cuando hablamos de medir, no solamente es cuantitativo, ¿vale? Entonces, por favor, no se angustien. O sea, el centro es, para yo recolectar paper, necesito aterrizar mis elementos metodológicos. Necesito saber qué quiero contestar. Necesito saber cuál es mi respuesta tentativa a esta pregunta central. Entonces, por favor, no se angustien. Eso no quiere decir que se acuesten a dormir, como el camarón. Por favor, hay que estar en esta búsqueda, porque creo que es muy valiosa la oportunidad que tienen ustedes de practicar con estas herramientas de procesamiento de información. ¿Ok? Que no digan, ya pasé la materia, ¿no? La que viene. No, 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 porque justo están fortaleciendo con cada módulo su tesis. Y acuérdense que el doctorado está estructurado de forma tal que cada módulo les agregue a su tesis. ¿Ok? Quizás no lo sepan, pero por ejemplo al director de tesis se le paga solo 11 horas de asesorías. Y se les paga siempre y cuando se titulen ustedes. ¿Por qué? Porque cada módulo debe agregar a su tesis, ¿ok? No es una asesoría tradicional, ¿no? Que solo el director y con él trabajas horas y horas y horas y horas y horas. No, no, no. Sino que aprovechar la expertise de cada doctor con el cual están trabajando, ¿sí? Exprímanlo así, trabaja para mi tesis, por eso es importante. ¿De acuerdo? Y todos estamos contentos, la verdad, de poder apoyarlos como directores y como lectores de tesis. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya bajó la angustia. No, bueno, ok. ¿Qué otra cosa decirles? ¿Ya vieron Matrix? No, no es cierto. A ver, yo sí quisiera que lo más pronto que se pueda me manden los elementos metodológicos, ¿vale? Si quieren hacer un ejercicio con la propuesta de María, para que más o menos ya veamos hacia dónde, ¿sale? Entonces, les voy a compartir, Gisela, si puedes por ahí en algún momento prender tu cámara, igual Angélica, David, espero sigas mejor de salud, y bueno, les voy a compartir este documento de... además, nada más le voy a pedir de favor que sí, acabemos 11:30, porque tengo que ir con otro grupo, ¿sale? Porfis, ¿va? Doctora, perdón, mi cámara no sirve, le mandé un mensaje. Ah, ok, bueno, sí, no se preocupe entonces, vale, no se preocupe. Gracias. Gracias por contestar. Gisela, no te angusties. ¿Ok? Tú tranquila, ¿vale? Entonces, voy a compartir ese documento de María. Okay. Que justo nos lo envió como arranque, ¿no? de su tesis. En principio, les puedo decir que no es correcto utilizar aquí los dos puntos. ¿Ok? Sé que está de moda, pero no es correcto. El que hayan centrado el título y esté en negrilla es suficiente. ¿Sale? Pero bueno, sí está de moda esto de los dos puntos. Entonces, bueno y bien. Entonces, tengo aquí la pregunta, acuérdense que cuáles lleva acento, ¿no? ¿Sale? ¿Cuáles son los factores que influyen? Y estamos buscando aterrizar esta palabra
la compra de insumos de empresas del sector industrial de panificación en la Ciudad de México. Entonces, si hablamos de datos, las pregunta, bueno, ¿cuántas industrias de panificación tenemos en la Ciudad de México? ¿No? ¿Cuántos años? ¿Cuáles son sus proveedores? Entonces, la pregunta es, ¿qué factores? Entonces, obviamente, yo lo que quiero sí es cuáles, quiero identificar, ¿no?, esos factores. ¿Sí? Cuando hablamos de influencia de compra, ¿cómo lo puedo aterrizar? Pues a una decisión. Pero nosotros sabemos por experiencia profesional que ninguna decisión la toma una persona solita, sino cuando llega a tomar la decisión ha habido un proceso de recolección de la información en diferentes áreas de la empresa hasta que llega contigo, ¿no? Un poco lo que nos comentaba María el día de ayer, ¿vale? ¿Sí voy siendo clara hasta aquí? Es más, hay un comité, doctora, que hace todo eso y elige y tiene sus Fíjate qué importante, porque si existe un comité, no solo necesitaríamos revisar ese comité qué indicadores valora, ¿sí? Y cómo los valora. Y también qué éxito o fracasos ha tenido las decisiones sobre estos indicadores. ¿Sí? Porque entonces tú puedes identificar una brecha entre esta formalidad, ¿no?, de evaluar, ¿no?, a los proveedores y los resultados. Entonces, podría ser que tenemos contraejemplos de la eficiencia de este instrumento. Entonces, ahí hay un espacio que tú puedes llenar, diciendo, hay variables que no hemos contemplado en nuestro instrumento formal dentro del comité, que como no lo tenemos estos indicadores dentro del instrumento, no los estamos valorando y estamos fracasando en esta decisión. En cuestiones de tiempo, calidad, los estándares que nos platicabas el día de ayer. ¿Más o menos hasta ahí? ¿Para todos? ¿Sí? Bueno. Entonces, me voy a ver si así se ve mejor, ¿verdad? Aquí. Entonces, tienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos son como una escalerita, así, ¿sí?, que me permite ¿qué? Pues cumplir el objetivo general. Entonces, yo puedo revisar, y ya lo trabajaremos el viernes también, de todos, ¿no?, cuáles son estos objetivos específicos. Porque a veces sucede que confundo los objetivos específicos con actividades que yo tengo que llevar a cabo si tuviese esa función. Pero no es así. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Ok? Entonces dice, identificar... perdón, ¿qué tal? Y que no necesariamente son SMART, ¿verdad? No, el SMART es un estándar de calidad, ¿sí?, que coincide mucho con los que nos pedía el doctor Parrilla, ¿no? Porque hablamos sí de medición, ¿ok?, de efectividad, ¿ok? Entonces tiene que ser acotado. Entonces, el SMART es un estándar de calidad y vamos trabajando. Entonces voy leyendo. Dice, identificar los criterios por los cuales eligen a un proveedor de insumos. Entonces, voy a identificar. Si los criterios ya existen, lo que tengo es que analizar esos criterios, ¿están de acuerdo? Porque no es algo que no existe, como para yo tener que identificar. Entonces, se puede convertir en una tarea, ya no es un objetivo específico de algo nuevo, sino, a ver, ¿cuáles son mis insumos? Hago mi checklist, ¿no? Tengo aquí el estándar, Luego dice investigar. La palabra investigar no nos dice nada en un objetivo, ¿ok? No hay que utilizarlo. Como tampoco el verbo conocer, por favor, no nos ayuda. Identificar las diferentes empresas, me voy a poner muy cookies. Si yo hablo en plural de empresas, significa que son varias. ¿Ok? Identificar las diferentes empresas del sector industrial de panificación en la Ciudad de México. Entonces, la primera es una tarea, más no un objetivo específico de investigación, porque ya existe. Y investigar las diferentes empresas también es una tarea para mí, pero no es un objetivo específico, porque no hay nada nuevo como resultado de. ¿Ok? Todo ayuda, María, no te espantes. Luego dice, proponer un modelo de conducta de compra de empresas, este es tu objetivo general,
no tiene que estar aquí adentro. Este es tu objetivo general. ¿Ok? ¿Sale? Pues hay que subirlo. Y me pregunto, ¿qué necesito producir, ¿no?, para proponer este modelo? Dice, confirmar que las nuevas tendencias afectan la elección de los proveedores. Dices, pero este sería como resultado de tu tesis. Entonces, el objetivo sería analizar la toma de decisiones con relación a proveedores, ¿no?, en el marco de las tendencias de bla, 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 bla. Igual si quieres, subo la grabación en la carpeta de, ok, la carpeta de enero, ok. Entonces, no necesito confirmar, porque si yo lo pongo así, confirmar que las nuevas tendencias afectan, es una hipótesis, ¿sí?, que yo quiero contrastar, ¿sale? Luego dice investigar, lo quitamos, posibles cambios de requisitos por los cuales se eligen. Entonces, fíjate que aquí, fíjense cómo ya estábamos alineados a esa intención, ese gran propósito que dices, hay una brecha, ¿no? Yo necesito acortar esa brecha. Entonces, lo que puedo hacer es contrastar los requisitos, ¿no?, de los proveedores, los requisitos instituidos en las diferentes empresas para valorar la calidad del proveedor, ¿no?, para valorar. Entonces, ¿qué tengo que hacer de tarea? Checar qué empresas sí me van a dar la oportunidad de acercarme. Me van a dar la oportunidad de decir, a ver, comité, me prestan su lista, ¿no?, de revisión de los estándares, ¿no? Y entonces contrastar esos estándares, ¿no?, ¿okay?, para ver a qué están respondiendo. Igual, viéndose muy elegantemente, necesitaría yo entrevistar a los proveedores, ¿ok?, porque son varios actores que coinciden en este proceso de toma de decisiones. Luego dice, dejen subo por aquí, dice mapear diferentes empresas que elaboren y vendan insumos para empresas. Cuando hablas de mapear significa identificar, ¿sí? Pero es una tarea, ¿estás de acuerdo? Esto es otra tarea que tienes, no es un objetivo. Luego, verificar si hubo cambio en la elección de proveedores de insumo debido a la pandemia. O sea, sí, pero puedo ir todavía más allá de esta información, ¿sí? Porque estos cambios con relación a la pandemia tiene que ver con el tipo de insumos y el tipo de proveedores. Como, o sea, si tienen ahí proveedor de China, o sea, ¿qué hago, no? Si todo el mundo los así, pum, los dijeron, no salgan de su casa, cayó la producción, cayó, y entonces podemos ir analizando más a detalle qué puedo hacer realmente como objetivos, pensando en que mi objetivo general es proponer este modelo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos? ¿Más o menos? Y es lo que estaremos haciendo con sus elementos metodológicos. Por eso es muy importante que me los manden, porque entonces vamos revisando, decir, esta es una tarea para mí, este sí es un objetivo porque voy a producir algo nuevo, ¿sí? Y esta información nueva me va a ayudar a contestar a mi pregunta, me va a ayudar a contrastar mi hipótesis, si es falsa o no. Fernando. Y mi pregunta iba sobre eso. ¿Cómo identificas una acción con respecto a un objetivo? Sí, la pregunta es, ¿esto ya existe? ¿Sí? ¿O es algo que yo debo de hacer como búsqueda de información? ¿O sí voy a trabajar sobre esa información? Y al trabajar sobre esa información voy a tener un producto nuevo. ¿Sí? Entonces, si es un producto nuevo, ya es un objetivo. Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos aproximarnos? Y ya casi los dejo de manera muy natural a esto. Tómense un cafecito con ustedes, una copa de vino y dicen, a ver, ¿qué necesito hacer? Ya que hicieron la lista de qué necesito hacer, empiezan a revisar, ¿no? Esto ya existe, esto no existe, ¿no? Por ejemplo, contrastar modelos de negocio de las panificadoras con relación al indicador de insumo, que dices, wow, ¿no? Eso no lo hay. Existen los modelos de negocio, sí. Mi tarea sería, oye, denme chance, ¿no?, de leer su modelo de negocio, ¿no? Y ya que tengo aquí los modelos,
Entonces, los contrasto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si yo contrasto modelos de negocio con relación al criterio de decisión del proveedor, tengo como resultado conocimiento nuevo. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Para todos? ¿Sí? Sí, sí, doctora. Ok. Entonces, como ven, hemos venido ya trabajando, no me gusta como platicar, sino hacer. ¿Sí? Entonces, sí necesito, por favor, sus elementos metodológicos, ¿no? Para que yo pase de tesis en tesis, ¿no? Y va a llegar el momento en que ustedes mismos van a decir, oye, no, Carlos, te equivocaste, ¿no? Esa es una tarea, ¿no? Así es, pero si la trabajas, entonces sí vas a dar un paso más adelante y vas a tener conocimiento nuevo. Más o menos. No estoy hablando de conocimiento innovador, aguanten, o sea, no, sino nuevo, o sea, no existe, no hay un diagnóstico sobre la congruencia, ¿no?, de un modelo de negocio con la toma de decisiones con relación al proveedor. Eso no existe. Entonces yo lo tengo que trabajar, yo lo tengo que producir, yo lo tengo que elaborar. Ese es un objetivo específico. ¿Hasta aquí, colegas? ¿Bien? Ok, entonces, por favor, póngale la pila ahí a sus elementos metodológicos. Guarden sí la información que les dio el doctor Parrilla. Voy a subir este video yo creo que mañana, en la semana de enero. No se angustien, vamos paso por paso, y no puedo saltar a buscar papers de investigación de campo si antes no sé sobre qué. ¿Sale? Pero sí hay que estar espejeando, como cuando uno maneja, hay que estar espejeando dónde hay información, dónde puedo jalar, ¿sí? Pero no se angustien de, uy, ya me pide una tabla, ¿y ahora qué hago? Por favor, no lo hagan, ¿vale? ¿Ok? ¿Listo? ¿Sale? Listo. Gracias, Buen fin de doctora. semana, cuídense mucho. Bye, bye. Hasta Gracias, luego, doctora. compañeros. Bye. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Bye, 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 descansen. cuídense. Gracias, María. Pasen bien. Hasta Bye. luego. Bye, gracias, doctora. A ustedes, bye bye.